Bueno, pues muchas gracias a todos por estar una vez más, una tarde más aquí en el Hotel de las Letras. Hoy nos hemos tenido que ir de la sala de arriba, aunque agradecemos, como siempre, al Hotel Bierstadt su compromiso con el seminario Nietzsche y, como os decimos siempre, la cesión de los espacios que nos hacen. Lo que pasa es que, bueno, en ocasiones pues no siempre puede ser el que hay arriba, y en esta ocasión nos han podido ceder pero eso lo agradecemos igualmente. Unas aclaraciones con respecto al orden que no incluí en el email del otro día. Por un cambio en el calendario hemos tenido que adelantamos la sesión octava, que era la que le correspondía a la profesora Nuria Sánchez Madrid, Pueblos y Patrias, el capítulo octavo de Más allá del bien y el mal, que en teoría hoy tenía que haber estado Rodrigo Castro con el libro sexto. Ha cambiado el orden, pero no han cambiado los libros, o sea que hoy trataremos el importante, o por lo menos para mí uno de los más importantes capítulos de este libro, que es este Pueblos y Patrias. Os hemos enviado el texto ya a la profesora Nuria Sánchez Madrid, este texto provisional de trabajo, y bueno, simplemente indicaros eso, ¿no? No vamos a tratar el libro sexto, sino el libro octavo, ¿no? Que es no es el que correspondía hoy. Bueno, simplemente los alumnos que tengan que firmar, pues como siempre que hablen con Víctor para los créditos de libre configuración, y paso a presentaros a la profesora Nuria Sánchez Madrid, aunque en realidad no es la primera vez ya que colabora con nosotros, lo ha hecho ya en varias ocasiones, en realidad lleva haciéndolo varios años, desde el 2013. Lo que pasa es que es verdad que nunca lo había hecho, siempre lo había hecho en el seminario del Goethe Institut y no en este de aquí. Pero bueno, aún así la presento para los que no la conozcáis. Nuria Sánchez Madrid es licenciada en Filosofía y en Filología Clásica, es doctora en Filosofía y está preparando actualmente un segundo doctorado en Filología en griega, creo, en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Complutense. Es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad desde el año 2000 de la Complutense. Es especialista en pensamiento alemán, clásico, en pensamiento contemporáneo, en historia de la filosofía griega y en historia de las ideas políticas, con especial atención a Kant, a Aristóteles y a Hannah Arendt. Ha realizado estancias de investigación en Brasil, en Chile, en Alemania, en Turquía, en Francia, en Portugal, en Italia. Tiene más de 200 publicaciones, comprenderéis que no señale ninguna, es suficiente con el dato. Ha sido vicedecana de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía. Y bueno, la sesión de hoy, como os digo, centrada en el libro octavo, el título Los buenos europeos, Nietzsche y el síndrome de la nación tardía. Y sin más, agradecerle a la profesora Sánchez Madrid, desde luego, su intervención en el seminario, y le paso la palabra. Pues muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a Mariano, los organizadores de este seminario. Es verdad que no me había hecho cargo hasta ahora de uno de los libros o de una de las partes de las obras de Nietzsche que tratáis tan sistemáticamente, y la verdad es que bueno, pues me hace ilusión especial, ¿no?, que me hayáis puesto en este guión, ¿no?, más marcado de comentario de diferentes secciones de la obra, y en este caso pues de un capítulo, de una sección como es Pueblos y Patrias, que en fin, plantea cuestiones que hoy en día espero que en el debate, seguramente en la discusión, y no es que esté animando ya de antemano, lo veremos, pues en fin, que es nacionalismo. Hay algo así como una parte positiva en el nacionalismo. Pues este tipo de preguntas están muy presentes en el texto de Nietzsche, en las consideraciones que va realizando en esta sección octava, y he intentado delimitar una lectura que bueno, tiene un cierto principio. Eso de que tenga fin ya es digamos más discutible. Vamos a ver lo que da de sí la lectura, porque pensaba leer el texto que he escrito y que se ha repartido, que es un texto muy inicial todavía, muy tentativo, que bueno, incluso he ido detectando algún error que sortearé en la exposición oral, y para mí pues casi lo más importante es enfocar ciertos textos, ciertos pasajes que a mí me resultan especialmente inspiradores, sugestivos, ¿no?, acerca de, digamos, por qué
caemos tan fácilmente, porque parece que hay una tendencia en nosotros, los seres humanos, ¿no?, muy marcada hacia el relato nacional y nacionalista, es decir, por qué dependemos tanto de esa foto fija que supuestamente habla de nosotros, y espero pues que la lectura, en fin, no resulte demasiado tediosa para ustedes que están enfrente, que se pueda seguir con cierta naturalidad, y en cualquier caso, pues bueno, son 11 páginas, espero que no nos lleve más de lo acostumbrado en estas sesiones, ¿no? El título, como el mismo Óscar señalaba, pues gira en torno, ¿no?, a esa expresión, por otro lado, tan célebre, tan exitosa de Nietzsche, de los buenos europeos, ¿no? Los buenos europeos que en realidad no están en ningún sitio, que en realidad proceden del mundo de la cultura, proceden de la historia de la cultura, de la voluntad, digamos, de formar cierta cultura, pero que encuentran un acomodo o una expresión política, sobre todo cuando se atiende al hecho de que la política suele ser pequeña política o política miope en la Europa del siglo XIX, teniendo eso en cuenta, pues los buenos europeos se convierten en una cierta voluntad de futuro, ¿no?, voluntad de una identidad que todavía no ha llegado, ¿no?, y que paradójicamente donde se ha manifestado con cierto énfasis, pues es precisamente en ese diseminado pueblo judío que aparece como un bajo continuo en todas estas consideraciones, en los aforismos que componen la sección octava de Más allá del bien y del mal. Me gustaría conectar esto de los buenos europeos con el síndrome, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los síntomas también de la nación tardía que Helmut Plessner en la obra homónima que ha traducido recientemente Kilian Lavernia con un epílogo de José Luis Villacañas que yo voy a citar en mi texto, pues me parece que las consideraciones de Plessner a propósito de cómo justamente los pueblos más inmaduros políticamente son los que en mayor medida han cultivado los excesos nacionalistas y eso de la patriotería, me parece que esa reflexión, que ese análisis de Plessner casa muy bien, es un buen interlocutor con el texto de Nietzsche, ¿no?, con los planteamientos de Nietzsche. Así que bueno, paso a leer el texto y vamos a ver un poco a dónde nos lleva, ¿no?, también qué tipo de discusión es capaz de abrir. El juicio de Nietzsche sobre la fábrica de exaltaciones nacionales resulta tan implacable como el dirigido a la moral cristiana. Y la denuncia de la construcción retórica, a la base de lo que suele entenderse por patria, confluye en una apelación a la resistencia frente a la incapacidad para incorporar a la melodía nacional el bajo continuo judío que atraviesa la vida espiritual europea desde hace 18 siglos. En una carta dirigida a su hermana Elizabeth en diciembre de 1887, Nietzsche muestra su repugnancia ante el hecho de sentirse adscrito injustamente, en público, de manera pública, a posiciones antisemitas, especialmente debido al parentesco con su cuñado Förster y al giro experimentado también en esa dirección por su antiguo editor en Chemnitz, Schmeitzner. A su pesar, aún en vida, con anterioridad a la intensa labor de censura desarrollada a su muerte por su hermana, lamenta ver cernirse sobre su persona la sospecha de rechazo del elemento judío en la cultura y la sociedad. El amigo de Nietzsche, Franz Overbeck, sostiene en sus recuerdos, en esa vida arrebatada de Nietzsche, que ha traducido también recientemente Iván de los Ríos para Errata Naturae, sostiene en sus recuerdos que ninguno de los dos, ni Nietzsche ni él, consiguieron tomarse suficientemente en serio el antisemitismo, al parecerles una moda pasajera, en absoluto merecedora de reflexión. Por de pronto, la Vaterländerei, o patriotería, de la que se habla en Más allá del bien y del mal, en este capítulo, en esta sección octava, Pueblos y Patrias, adquiere a ojos de Nietzsche tintes propios de un temple de ánimo en el que el mundo medieval y el siglo XIX se solapan y se mezclan, creando un ambiente digno, paradójicamente, de las zonas de oscuridad, de plomizo aburrimiento y febril sobreexcitación que Edward Hanslick
identificara junto a bellos y agradables fragmentos en la séptima sinfonía del maestro de Ansfelde, de Anton Bruckner. Pocos textos muestran la perspicacia de la sección octava de Más allá del bien y del mal, en la que Nietzsche enfoca centralmente la capacidad narcotizante del patriotismo exacerbado, en el que reconoce una modalidad más del intento de congelar el espíritu y, en el caso alemán, el efecto de una perversión de lo que debería ser un desarrollo, una Entwicklung, en una cita muy hegeliana que aparece en determinado momento del texto, un desarrollo saludable, no dialéctico, sino más bien saludable de la interacción de cualquier alma con el ambiente humano, social y natural que le rodea. Lo percibe en definitiva como desenlace de un colapso del metabolismo cultural y civilizatorio. La profundidad alemana es a menudo tan solo una mala y retardada digestión. Leemos en el aforismo 244. No en vano, un elemento especialmente nocivo del estilo patriotero de instalarse en el mundo consiste justamente en su capacidad para hurtar la experiencia del presente, al desplazar sistemáticamente todo motor de sentido a un pasado esencial que hipoteca cualquier futuro alumbrado de manera contingente. Como el Sócrates del Menéxeno, menos conocido que el de la Apología, seguramente, el Fedón o el Gorgias, al que el discurso fúnebre del rétor contratado por la ciudad de Atenas para honrar a los caídos en la guerra, según la confesión del sabio, le hizo sentirse en un instante, y cito 235b del Menéxeno, en un instante le hizo sentirse más fuerte, más noble y más bueno, adquiriendo una sensación de respetabilidad por una duración de alrededor de 3 días. De la misma manera que a ese Sócrates del Menéxeno, Nietzsche describe sin ahorrar complicidad, irónica en todo caso, los efectos que produjo en su ánimo la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, una pieza a la que por otro lado, y es un apunte importante a mi juicio, se vuelve repetidamente como si siempre se la oyese por primera vez. Cito un texto extenso del parágrafo 240, del aforismo 240 de Más allá del bien y del mal, en la edición de Alianza, en la traducción de Sánchez Pascual. Qué sabias y qué fuerzas, qué estaciones y climas están aquí mezclados. Unas veces nos parece anticuado, otras extranjero, áspero y superjoven. Es tan caprichoso como pomposamente tradicional, no raras veces es pícaro y con más frecuencia todavía rudo y grosero. Tiene fuego, coraje y a la vez la reblandecida y amarillenta piel de los frutos que han madurado demasiado tarde. Corre ancho y lleno, y de repente surge un instante de vacilación inexplicable, como un vacío que se abre entre causa y efecto, una opresión que nos hace soñar, casi una pesadilla, pero ya vuelve a fluir, ancha y extensa, la vieja corriente de bienestar, de un bienestar sumamente completo, de una felicidad vieja y nueva, en cuya cuenta se incluye, y mucho, la felicidad que el artista siente en sí mismo, de la cual no quiere hacer él un secreto. Un exacto y auténtico signo característico del alma alemana, que es a la vez joven y senil, extraordinariamente madura y extraordinariamente rica todavía de futuro. Esta especie de música es la que mejor expresa lo que yo quiero de los alemanes. Son de anteayer, lo que yo pienso, de los alemanes. Son de anteayer y de pasado mañana. Aún no tienen hoy. Fin de la cita. Del aforismo 240, repito. El pasaje dibuja algo así como un paisaje sentimental que responde a la combinación de la reticencia y la decisión, de una patente flaqueza de voluntad y una anhelada voluntad de dominio. De la misma manera que ocurre en el cristianismo, la hibris nacionalista facilita que perdamos, y cito de los fragmentos póstumos, el centro de gravedad que nos permite vivir. Se trata de una patología, del mismo modo que la patología moralista, creada por el cristianismo, la hibris nacionalista impide que los seres humanos vivan, que se encuentren con el centro neurálgico de su vida. Inicia así una persecución del ocio que Nietzsche identifica con una mentalidad importada de Norteamérica,
que hace suya la divisa es mejor, como vemos en la ciencia jovial, en el aforismo 329, es mejor hacer cualquier cosa antes que no hacer nada. En la estela del europeísta Stendhal, las sospechas frente al debilitamiento de las fuerzas vitales producido por la neurosis nacionalista y la responsabilidad exigida a Alemania en este contexto circula por la obra de Nietzsche hasta noviembre de 1888, poco antes de la crisis personal definitiva del pensador. Me gustaría leer a este respecto un pasaje del caso Wagner, del capítulo 2 del Ecce Homo, que cito también en la edición de Alianza, donde se nos dice lo siguiente: cuando a caballo entre dos siglos de decadencia se dejó ver una force majeure de genio y voluntad, lo bastante fuerte para hacer de Europa una unidad política y económica destinada a gobernar la tierra, los alemanes, con sus guerras de liberación, entre comillas, han hecho perder a Europa el sentido, el milagro de sentido que hay en la existencia de Napoleón. Con ello, tienen sobre su conciencia todo lo que vino luego, todo lo que hoy existe, esa enfermedad y esa sinrazón, las más contrarias a la cultura que existen, las más contrarias a la cultura que existen, el nacionalismo, esa neurose nacional de la que está enferma Europa, esa perpetuación de los pequeños estados de Europa, de la pequeña política. Han hecho perder a Europa incluso su sentido, su razón, la han llevado a un callejón sin salida. ¿Conoce alguien, excepto yo, una vía para escapar de él? ¿Una tarea lo suficientemente grande para unir de nuevo a los pueblos? Fin de la cita. El pasaje que acabamos de leer describe los defectos peculiares de la pequeña política, cuya obsesión por garantizar la soberanía en la distancia corta pierde de vista la tarea de contribuir todo lo posible a la unificación progresiva en el continente. La espiral nacionalista que eleva lo propio al estatuto de lo inestimable e incriticable aconseja asociar los discursos nacionalistas al empobrecimiento de la vida, por decirlo con una expresión de la genealogía de la moral, de la tercera sección del tercer estudio, capítulo 25, arrojado por los ideales ascéticos, cuya manifestación fisiológica, paradigmática, serían, y cito de nuevo de ese mismo parágrafo, de esa misma sección del estudio tercero de la genealogía de la moral, esa manifestación, ese síntoma paradigmático de esos ideales serían los afectos enfriados, el tempo retardado, la dialéctica ocupando el lugar del instinto, la seriedad grabada en los rostros y los gestos, la seriedad, ese inequívoco indicio de un metabolismo más trabajoso, de una vida que lucha, que trabaja con más dificultad. Creo que en Nietzsche el nacionalismo también contribuye a este tempo penoso, a este tempo gravoso, ¿no? que atenta contra la naturalidad, entre comillas, contra lo más saludable desde el punto de vista fisiológico. Es de esperar que un pueblo sometido a tales influencias atraviese periodos de obnubilación y estupidez, señales de una infección política, como leemos en el aforismo 251 de Más allá del bien y del mal, una infección política que incapacita a una comunidad para abrirse de manera productiva a los otros. El antisemitismo es un caso paradigmático de la debilidad intrínseca a las naciones que padecen este mal. El budismo europeo, identificado con el ideario socialista por Nietzsche, con con en la moral de la compasión comunitaria y en la potencia redentora de la comunidad, según leemos en el aforismo 202 de esta obra de Más allá del bien y del mal, repetiría parte, imitaría parte de ese itinerario espiritual. Nada anuncia aquí la psicología trágica de quien dice sí a la vida y comparte la experiencia de ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, por decirlo con el crepúsculo de los ídolos, pues por de pronto el amor ascético hacia la propia nación vive en una firme voluntad de conservación que expulsa la aparición de los contenidos más singulares y más contingentes. Como ha señalado Patrick Podling, el análisis sintematológico aplicado por Nietzsche a la cultura europea prueba que esta es más una Bildung y una Zivilisation que una verdadera cultura.
En la sección de pasajes que comentamos de Más allá del bien y del mal, Nietzsche incluye una confesión de los momentos en que él mismo ha caído víctima de los efluvios sentimentales de la Vaterländerei, de ese patrioterismo, que tienen mucho de vanos desahogos y no resultan en absoluto heraldos de un horizonte comunitario prometedor. Nadie se salva así del virus inoculado por este artefacto de producción de identidades vaporosas. Leo un pasaje del aforismo 241. Nosotros, los buenos europeos, también nosotros tenemos horas en las que nos permitimos una patriotería decidida, un batacazo y recaída en viejos amores y estrecheces. Acabo de dar una prueba de ello al recordar ese efecto que tiene en él la obertura de los maestros cantores de Nuremberg. Horas de hervores nacionales, de ahogos patrióticos y de todos los demás anticuados desbordamientos sentimentales. Espíritus más tardos que nosotros tardarán acaso amplios espacios de tiempo en desembarazarse de eso que en nosotros se limita a unas horas y en unas horas concluye. Unos tardarán medio año, otros media vida, según la rapidez y la fuerza de su digestión y de su metabolismo. Sí, yo podría imaginar razas torpes, vacilantes, que incluso en nuestra presurosa Europa necesitarían medio siglo para superar tales atávicos ataques de patriotería y de apegamiento al terruño y para volver a retornar a la razón, quiero decir, al buen europeísmo. Fin de la cita. Nadie está pues a salvo de estos violentos transportes que parecen ir de la mano de una suerte de cara oscura y reactiva de la propia existencia individual y colectiva. Sin caer en un cosmopolitismo abstracto y carente de todo apoyo real, Nietzsche aboga, quizás sin medir demasiado el alcance idealista de sus palabras, por una borradura del apego a la gramática de las naciones, salpicada como se encuentra de acantilados de mármol y tempestades de acero, paisajes deseosos de albergar el nihilismo más radical y la destrucción más feroz. Resulta aconsejable así, cuando de adscripción patria se trata, de poner toda voluntad identitaria, toda vez que ningún grupo ni pueblo coincide consigo mismo del todo. Una falla nos atraviesa, nos dice Nietzsche, ¿no? Una falla nos atraviesa individual y colectivamente, de suerte que resultaría mucho más sensato superar tal debate por mor de objetivos más elevados. La huida del patrioterismo impulsa, como vemos, una trascendencia provechosa por una vez en el pensamiento de Nietzsche. Por una vez la trascendencia tiene razón, al inaugurar un espacio en el que al menos los seres humanos pueden respirar libres de gravosos prejuicios. Dado que hasta quienes han puesto en su punto de mira el buen europeísmo caen víctimas de las tentaciones nacionalistas, merecería la pena, a juicio de Nietzsche, preconizar todo lo posible una saludable militancia apátrida que previene de la conversión de determinados ideales colectivos en una suerte de lecho de Procusto de la existencia. Proponemos por ello detenernos como suplemento al pasaje anterior en la sección de la Gaia Ciencia, de la ciencia jovial, titulada Nosotros los apátridas. Y ahí estamos en la edición de Biblioteca Nueva, páginas 395-397. Nosotros, leemos en esta sección, nosotros no conservamos nada, dice Nietzsche. Tampoco queremos regresar a ningún tiempo pasado. No somos en absoluto liberales, no trabajamos por el progreso, no necesitamos taponar primero nuestros oídos ante el canto futuro de las sirenas del mercado. Lo que ellas cantan, iguales derechos, sociedad libre, no más señores y no más esclavos, no nos seduce. En absoluto deseamos algo así como la fundación de un reino de la justicia y de la concordia en este mundo. Nosotros los apátridas, en lo que se refiere a la raza y a la procedencia, somos demasiado diversos y racialmente mezclados, en tanto hombres modernos, y por consiguiente nos tienta poco participar en esa mentirosa autocomplacencia e idolatría racial que hoy se exhibe en Alemania como signo del pensamiento alemán y que resulta doblemente falsa e indecente entre el pueblo del sentido histórico. Fin de la cita de la ciencia jovial. Según se acaba de señalar, los apátridas creen en el presente, pero no en el pasado ni en el futuro, en los que no cabe sino reconocer severas hipotecas impuestas gratuitamente a la vida. La creencia en las virtudes especiales de lo nacional forma parte del tipo de perspectiva asociada al uso de dispositivos teleológicos, especializados en devolver imágenes manipuladas de aquello que enfocan.
No quiere sostenerse con ello que la historia merezca ser condenada y extirparse de las consideraciones acerca de nuestro acceso a una temporalidad de amplio alcance. Justamente, el buen sentido histórico sugiere interpretar las llamadas diferencias nacionales en términos de distintos niveles culturales, como se plantea en el aforismo 323 del segundo volumen de Humano, demasiado humano, donde leemos: ser buen alemán significa desalemanizarse. Y cito por la edición de Akal. En efecto, Nietzsche entiende la cultura, como se aprecia especialmente en este texto, como una transformación de las convicciones, dando muestras de algo que podría entenderse como antecedente de lo que décadas más tarde Adorno calificará como violencia ética. Este proceso se sustancia especialmente en una imagen como la siguiente, que extraigo de este aforismo que mencionaba del 323 de Humano, demasiado humano. Pero cuando un pueblo avanza y crece, nos dice Nietzsche, va haciendo saltar los sucesivos cinturones que hasta entonces le han conferido su aspecto nacional. Esta es una imagen que me parece muy adorniana. Si se detiene, si se atrofia, un nuevo cinturón le ciñe el alma. Por así decir, la costra, cada vez más dura, construye en torno una prisión cuyos muros no dejan de crecer. Si un pueblo tiene, por tanto, mucha solidez, es esta una prueba de que quiere petrificarse y desea convertirse ciertamente en monumento, como sucedió a partir de determinado momento con la egipcidad. Por tanto, quien quiera bien a los alemanes debe, por su parte, velar por crecer cada vez más allá de lo que es alemán. Siempre ha sido, en consecuencia, el giro hacia lo no alemán el distintivo de los prohombres de nuestro tiempo. Fin de la cita. Los pueblos dejan de estar vivos, como tales, a la luz del texto que acabamos de leer, cuando caen en el hieratismo egipcio, pues entonces sacrifican lo más provechoso de sí mismos en nombre de una identidad, entre comillas, presunta, vaporosa, que nunca acaba de materializarse, pero que salda las dudas sobre su existencia a fuerza de intensificar su autoridad, como haría cualquier superyo. Es propio de las naciones tardías, como es el caso de la alemana, por no hablar de la española, carecer de herramientas que diagnostiquen esta voluntad patológica de permanencia, bajo la que se sospecha, en el fondo, un evidente rechazo de que la contingencia sea la ley de la tierra. Un dictum, si me permiten, muy arendtiano. En palabras de José Luis Villacañas, que nos permiten apuntar a la deuda que la lectura presentada en estas páginas mantiene con los análisis de Plessner, cito el epílogo de la edición de La Nación Tardía, a la que me refería antes. Las naciones tardías, cito un extracto de la página 237 de este epílogo, las naciones tardías, en el análisis de José Luis Villacañas, tienen como síntoma principal la facilidad con que sus poblaciones y colectivos se embarcan bajo banderas absolutas, consecuencia de una incapacidad de vivir con una autoridad menor, artificial, reversible, renovable, siempre pendiente de las funciones de la racionalidad para orientarse en la contingencia de un tiempo que no roza lo absoluto jamás y que justo por eso protege al singular para que administre el pequeño absoluto intransferible de su vida según la manera en que le convenga y sobre todo bajo la paz y las necesidades básicas cubiertas que le permiten elaborar el absoluto más absoluto de todos los absolutos, aquel del que la pulsión de muerte le trae la noticia. Fin de la cita. A la luz de esta evaluación, se aprecia la proximidad entre la antropología de Plessner y el análisis de Nietzsche a propósito de la inmadurez de los pueblos que se refugian en relatos excesivamente coherentes y nada respetuosos con la evolución que exige todo proceso histórico. Ellos, especialmente, se conducen como sujetos colectivos desconocedores de los límites de la comunidad, por decirlo con otra expresión de Plessner, y de las satisfacciones narcisistas que la subjetividad encuentra en un trato inmaduro con el poder, frente a cuya seducción están desprovistos de medios de protección. En esa situación, las sucesivas determinaciones de la eticidad de un pueblo se presentan, en lugar de como rastro de un itinerario sin destino ni dirección predeterminados, más bien como huellas indelebles de una esencia que está por definir y cuidar, ejes de la agenda política nacionalista.
por lo menos de la agenda política nacionalista que Nietzsche está criticando. Por otra parte, puesto que las veleidades nacionalistas suelen ir asociadas en el contexto histórico en que se pronuncia Nietzsche a una ampliación de los territorios cubiertos por la forma de vida democrática, no está de más atender, asimismo, a las carencias que esta forma de vida democrática comporta, a juicio de Nietzsche. Así, en el aforismo 242, de la sección que me corresponde comentar, de Más allá del bien y del mal, se afirmará que la democratización que recorre como un fantasma Europa engendrará, cito, un tipo preparado para la esclavitud en el sentido más sutil, lo que obliga a aceptar asimismo el hecho de que será un organismo involuntario, vuelvo a citar, para crear tiranos, en un homenaje a la vieja dialéctica hegeliana entre el amo y el esclavo. Pero debe repararse al mismo tiempo en que la oleada democratizadora constituye una ocasión sin par para el despliegue de un proceso fisiológico que fluye cada vez más, mediante el que la paulatina liberación de los seres humanos de un clima y de un estamento de todo milieu determinado explica la aparición en el horizonte de una especie esencialmente supranacional y nómada de ser humano. Estoy citando un extracto de 242, del aforismo 242, la cual, hablando fisiológicamente, posee como típico rasgo distintivo un máximo de arte y de fuerza de adaptación. El abandono del lugar natural, que está preconizando, que está priorizando Nietzsche, tiene como consecuencia hacer del desarraigo el propio habitus, o el propio hábitat. Lo que, si bien es prometedor de admirables logros artísticos y éticos, constituye también una importante amenaza de destrucción para quienes de buena gana se han amoldado a esta consciente no pertenencia y a esta militante no pertenencia. Pocos lectores de Nietzsche han concedido un eco tan considerable a estas páginas y en general a esta sección, esta entera sección de Más allá del bien y del mal, como Hannah Arendt, que en la semblanza correspondiente a Rosa Luxemburg, en Hombres en tiempos de oscuridad, afirmará lo siguiente sobre el precio que los apátridas judíos tuvieron que pagar tras la catástrofe que supuso el totalitarismo nazi al carecer de un suelo sobre el que construir un hogar, un trabajo y un país. Cito un pasaje procedente de esta semblanza a Rosa Luxemburg en Hombres en tiempos de oscuridad, un título un tanto paradójico, poco políticamente correcto, ¿no? En la medida en que pues también recoge semblanzas, siluetas, como decía Arendt, en femenino. En la edición de Gelisa, que creo que es la que todos manejamos en castellano, el texto se encuentra en las páginas 52-53. Solo Nietzsche, dice Arendt en este texto, solo Nietzsche, que yo sepa, siempre señaló que la posición y las funciones del pueblo judío en Europa lo predestinaron a convertirse en buenos europeos por excelencia. Las clases medias judías de París y Londres, Berlín y Viena, Varsovia y Moscú no eran ni cosmopolitas ni internacionales, a pesar de que los intelectuales que se encontraban entre ellos se entendían bajo estas categorías. Eran europeos, algo que no podría decirse de ningún otro grupo. Y esta no era una cuestión de convicción, era un hecho objetivo. En otras palabras, mientras que la decepción de los judíos asimilados consistía por lo general en la equívoca convicción de que ellos eran tan alemanes como los alemanes, tan franceses como los franceses, la decepción de los judíos intelectuales consistía en pensar que no tenían una patria, pues en realidad su patria era Europa. En segundo lugar, hay que señalar el hecho de que por lo menos la clase intelectual del este de Europa era multilingüe. La misma Rosa Luxemburg hablaba polaco, ruso, alemán y francés con fluidez y tenía un buen dominio del inglés y del italiano. Ellos nunca comprendieron la importancia de las barreras lingüísticas y por qué el lema «La patria de la clase trabajadora es el movimiento socialista» sería tan desastrosamente equivocado precisamente para las clases trabajadoras. En efecto, es más que desconcertante que la misma Rosa Luxemburg, con su agudo sentido de la realidad y su estricto rechazo de los clichés, no hubiera percibido lo que en principio tenía de erróneo ese lema. Después de todo, una patria es en primer lugar una tierra. Una organización no es un país, ni siquiera en sentido metafórico. Hay realmente una macabra justicia en el posterior arreglo del lema.
según el cual, según el arreglo, la patria de la clase obrera es la Rusia soviética. Rusia, por lo menos, era una tierra que puso fin al internacionalismo utópico de esa generación. Fin de la cita de Arendt. Arendt enfoca aquí el riesgo derivado del tradicional desinterés judío por adquirir un estatus social y civil sólido en los estados-nación europeos, que nos podrían llevar al ensayo de Dom, por ejemplo, publicado el mismo año que se publica la Crítica de la razón pura, ¿no?, en 1781, sobre la mejora, ¿no?, traducido sobre la mejora civil de los judíos, ¿no?, ese ensayo de Dom donde se intenta propiciar la asimilación como la vía regia de incorporación de los judíos a la nación alemana, al Estado-nación, ¿no?, que quiere ser Alemania. Lejos de apostar por esa trayectoria, este pueblo se caracteriza por preconizar nuevas fórmulas para firmar un pacto civil que supere diferencias religiosas, culturales y diferencias de costumbres. Por otro lado, lejos de constituir el alma alemana un contenido nítido y bien delimitado, esta encierra una gran cantidad de coordenadas y tendencias, fruto de siglos de mezcolanzas, en plural, y mestizajes propias de un pueblo de en medio, de Mitteleuropa, en realidad, literalmente, no fáciles de conectar cuando se toman como directrices tipos ideales. Figuras tan discrepantes como Kotzebue, Sand, Fichte, Jean-Paul, Goethe, creían conocerla en su especificidad, sin que ninguno estuviera en condiciones de atraparla en su completud. Veamos lo que se dice en 244 de Más allá del bien y del mal acerca de este alma alemana. El alma alemana es, ante todo, nos dice Nietzsche, compleja, tiene orígenes dispares, se compone más bien de elementos yuxtapuestos y superpuestos, en lugar de estar realmente estructurada. Esto depende de su procedencia. Un alemán que quisiera atreverse a afirmar «dos almas habitan ahí en mi pecho», remedando el verso del Fausto, faltaría gravemente a la verdad, o mejor dicho, quedarían muchas almas por detrás de la verdad. Y en esto Nietzsche parece que, en fin, le hace un guiño a lo que luego serán esos atributos de nombres sin atributos de Musil, ¿no?, esas 10 categorías que encuentra el ciudadano asbúrgico y que no le ayudan gran cosa a saber cuál es su identidad. Por ser un pueblo en que ha habido la más gigantesca mezcolanza y rozamiento de razas, tal vez incluso con una preponderancia del elemento preario, por ser un pueblo del medio en todos los sentidos, los alemanes son más inasibles, más amplios, más contradictorios, más desconocidos, más incalculables, más sorprendentes, incluso más terribles que lo son otros pueblos para sí mismos. Escapan a la definición y ya por eso son la desesperación de los franceses. Fin de la cita. En efecto, si bien no hay individuo ni relato en condiciones de concebir el contenido completo de lo alemán, es por otro lado difícil no acertar al pronunciarse sobre el alma alemana debido a su capacidad para encarnar una suerte de imagen dialéctica barroca, un magma casi alegórico más bien, en que predominan las galerías y pasillos, las cavernas, escondrijos y hasta calabozos, produciendo en general un paisaje nublado, propio de todo lo que es poco claro, de lo que se halla en devenir, lo crepuscular, lo húmedo y velado, como leemos en 244, un poco más adelante del texto que citaba antes. Un estado espiritual sintomático de lo que, de nuevo, en este mismo aforismo, se presenta como una desordenada economía psíquica que Nietzsche no duda en articular con un dispositivo que se amalgama con la cerveza y con la música alemanas. Hay algo de fermentación análogo en las tres regiones, ¿no?, en lo espiritual, en, digamos, esa bebida nacional, y en la música también alemana. Ese permanente estado de indeterminación es lo que el alemán tiende a hacer pasar por una profundidad propia de un Deutsche Volk, Deutsche Volk, el folk que, digamos, ejerce el Täuschen, la apariencia y la ilusión, un pueblo engañoso, ¿no?, en ese juego de palabras que organiza el filólogo Nietzsche, ¿no?, el filólogo burlón, un tanto burlón que es también Nietzsche, un pueblo alemán a la par que engañoso. El ensimismamiento nacional es percibido como una perversión del espíritu, pues lo mejor de un pueblo no lo puede conocer él mismo, como vemos
en el aforismo 249 de Más allá del bien y del mal, para que se produzca una mínima reflexión, es imprescindible contar con el otro, ¿no? Y esto no lo dice Nietzsche, esto lo dice la reflexión en sí misma, es lo que necesita la reflexión, que haya otro, ¿no? Si atendemos a las aportaciones que los judíos hayan podido realizar a la cultura europea, Nietzsche no se deja llevar por idealización alguna, sino que señala la conjugación del infinito y de la ilusión, precisamente la constelación que Carl Schmitt vapuleará sin paliativos como el romanticismo político, ¿no? De esa manera tan desdeñosa, de esa manera tan displicente, ¿no? Se trata de lo mejor y lo peor, a juicio de Nietzsche, pues de esa combinación procederán los principios de la moral judio-cristiana y los motivos que explican la decadencia de Occidente. Cito un pasaje del aforismo 250, de Más allá del bien y del mal. ¿Qué debe Europa a los judíos? Muchas cosas, buenas y malas, y ante todo una que es a la vez de las mejores y de las peores, el gran estilo en la moral, la terribilidad y la majestad de exigencias infinitas, de significados infinitos, todo el romanticismo y sublimidad de las problemáticas morales, y en consecuencia, justo la parte más atractiva, más capciosa y más selecta de aquellos juegos de colores y de aquellas seducciones que nos incitan a vivir, en cuyo resplandor final brilla, tal vez está dejando de brillar, hoy el cielo de nuestra cultura europea, su cielo de atardecer. Fin de la cita. Este texto denuncia también la incapacidad mostrada por Alemania para resolver el problema judío, un pueblo que, como leemos en el aforismo 205 de Aurora, considera que ha superado el Rubicón, de suerte que ya no les queda, cito, otro remedio que convertirse en los amos de Europa o perderla, como ya perdieron Egipto en tiempos anteriores. Con ello, se sostiene que este pueblo acostumbra a vivir en un compás de espera permanente, de manera que mientras aguarda que la vieja Europa caiga en sus manos como fruta madura, cito de nuevo de Aurora y del aforismo que acabo de mencionar, 205, esperando, digamos, que Europa caiga en sus manos, deben destacar en todos los órdenes de la distinción europea, a eso se dedican los judíos, ser los primeros en todo, hasta que llegue el momento en el que sean ellos mismos quienes determinen lo que ha de ser distinguido. Fin de la cita. La historia se encargaría de colocar fuera de plano esta optimista semblanza del futuro político en Europa de la población judía, en la que opera como factor clave el contraste entre lo facticio de las naciones europeas, cuyos pueblos, pero especialmente Alemania, Nietzsche considera portadores de un déficit de fuerza y determinación. La sociedad alemana es incapaz de asimilar a la población judía, eso es un índice, un síntoma de debilidad, frente a la fortaleza de las raíces judías. Quizás por ello, la confundida alma alemana decide transformar su posición subalterna frente al otro superior, interior, articulando un alambique que arroja la sustancia etílica de una pretendida sustancia nacional. La sustancia nacional tiene mucho que ver con el alcohol, tiene mucho que ver con el narcótico, en el análisis nietzscheano, ¿no? Cito un pasaje de 251 y sigo, digamos, hacia adelante en esta evolución de la sección, ¿no?, de pueblos y patrias. Lo que hoy en Europa, dice Nietzsche, se denomina nación y que en realidad es más una res facta que nata, incluso se asemeja a veces hasta confundirse con ella a una res ficta, et picta, es en todo caso algo que está en devenir, una cosa joven, fácil de desplazar, no es todavía una raza y mucho menos es algo aere perennius, como lo es la raza judía, no es más perenne que el bronce en esa cita clásica latina, ¿no? Que los judíos, si quisieran, si se los coaccionase a ello, como parecen querer los antisemitas, podrían tener ya ahora la preponderancia e incluso, hablando de un modo completamente literal, el dominio de Europa. Eso es una cosa segura, y también lo es que no trabajan ni hacen planes en ese sentido. Antes bien, por el momento lo que quieren y desean, incluso con cierta insistencia, es ser absorbidos y succionados en Europa, por Europa. Anhelan estar fijos por fin en algún sitio, ser permitidos, respetados y dar una meta a la vida nómada, al judío errante. Y se debería tener muy en cuenta y complacer esa tendencia y ese impulso, los cuales acaso manifiesten una atenuación de los instintos judíos, para lo cual
tal vez fuera útil y oportuno desterrar a todos los voceadores antisemitas del país. Fin de la cita. El extracto que acabamos de leer abunda en la intimidación que permea la percepción del judío por parte del alemán, obstaculizando una integración provechosa de aquel. El alemán se siente irracionalmente, infantilmente intimidado por el judío. Lo que debía ser una amistad terrenal deja paso, en el mejor de los casos, a una amistad estelar, en esa apelación, interpelación a Wagner, ¿no? Parece ser, ¿no? A una amistad estelar anunciada por una enemistad terrenal, un vínculo que resulta poco solvente en el plano de la inmanencia. Helmut Plessner manejará planteamientos próximos a los de Nietzsche al apuntar en La nación tardía, que mencionaba antes, sobre la seducción política del espíritu burgués, de 1935 a 1959 es el título completo, que en una mímesis perversa, el pueblo alemán habría desplegado en su miedo a la extranjerización rasgos atribuidos al pueblo judío, tendencia confirmada por el hecho de que, aunque expresado en los términos biológicos de unos teoremas raciales y de la ciencia de la herencia, trataran de asimilar el pensamiento de tribu precristiano de su supuesto adversario. Cita del aforismo al que me referí un poco antes de Masía del bien y del mal. Con ello no se conseguía más que acentuar la distancia europea frente al judío, beneficiando la emergencia de las patrañas antisemitas. A partir de ese momento, la borrosidad de la presunta identidad alemana se ve reemplazada por una dialéctica amo-esclavo para la que resulta crucial probar lo acendrado de las raíces germanas, esto es, bregar por competir con el pueblo judío en el plano de la historia y la autoridad tradicional. La seducción de los burgueses por obra de estos productos pseudo-espirituales añadió el suplemento antropológico necesario para dar vida a las pautas programáticas de la ideología antisemita. A juicio de Nietzsche, Francia, con su capacidad de síntesis cultural, la Francia de Bizet, la Francia de Carmen, ofrece una contrafigura de naciones como la británica. Es sabido que el empirismo británico, la ilustración escocesa son corrientes filosóficas poco del gusto de Nietzsche, ¿no? Y desde luego la Alemania impotente y resentida que acabamos de delinear. La Carmen de Bizet se reivindica en este contexto como combinación, por lo menos intento de combinación del norte y del sur, de la capacidad de descubrirse ambos recíprocamente como una novedad y fuente de admiración renovadas. Con ello no se satisface ningún proyecto teleológico, sino que más bien se circula históricamente al compás de la vida y de la diferencia que ésta ofrece, sin ánimo de encerrarla en categorías marchitas. Cito un extracto de 254, de Más allá del bien y del mal, de la sección Pueblos y Patrias. En la esencia de los franceses, sostiene Nietzsche, se da una síntesis lograda a medias entre el norte y el sur, la cual les permite comprender muchas cosas y les ordena hacer otras que un inglés no comprenderá jamás. También ahora continúa habiendo en Francia un comprender anticipado y un adelantarse hacia aquellos hombres más raros y raras veces satisfechos, que son demasiado abarcadores como para encontrar su satisfacción en una patriotería cualquiera y que saben amar en el norte el sur, en el sur el norte, hacia los mediterráneos natos, hacia los buenos europeos. Para ellos ha escrito su música Bizet, ese último genio que ha visto una belleza y una seducción nuevas, que ha descubierto un fragmento del sur de la música. Fin de la cita. Conviene recordar que Nietzsche no llegará a conocer la caída de ese laboratorio europeo mediterráneo de integración, baluarte de la potencialidad cultural de Europa, que es Francia, en la barbarie antisemita, cuyo mayor índice será el caso Dreyfus. Pero en cualquier caso no es el ejemplo francés el que cunde en la miopía y torpeza pragmática de los políticos europeos de finales del siglo XIX, hombres de paso, hombres de entreacto, dice Nietzsche, cuyo afán es la disgregación, en los que Nietzsche reconoce a los principales responsables del retraso que lleva a sus espaldas el proyecto de unificación de Europa. Esa voluntad de unión ha sido, sin embargo, escuchada con sentido y sensibilidad por la población judía europea y por la población judío alemana,
aquella a la que el neokantiano, profesor de Marburgo, Hermann Cohen, calificara en 1916, y por tanto posteriormente a una obra como esta y a la obra de Nietzsche, en su obra Germanidad y Judaísmo, como genuinamente alemana y europea. Al final de la sección que comentamos, de Más allá del bien y del mal, reaparece la síntesis cultural y política elogiada en su modelo francés como una suerte de tesoro celosamente guardado en la frágil silueta de los hombres más profundos y más amplios de este siglo, del siglo XIX, cosmopolitas europeos de corazón, a los que solo la vejez y la astenia condujo a la sístole patriótica, de la diástole, digamos, cosmopolita, europeísta de los buenos europeos, a esa sístole patriótica, ese repliegue, digamos, que tiene que ver con el fin de la vida y con la pérdida de lo mejor de sí mismos, ¿no? En 256, en la página 228, me gustaría detenerme en este pasaje, en este extracto de la sección octava de Más allá del bien y del mal. Gracias al morboso extrañamiento que la insania de las nacionalidades ha introducido y continúa introduciendo entre los pueblos de Europa, gracias asimismo a los políticos de mirada corta y de mano rápida que hoy están arriba con la ayuda de esa insania y que no atisban en absoluto hasta qué punto la política disgregacionista que practican no puede ser necesariamente más que una política de entreacto, gracias a todo eso y a otras muchas cosas totalmente inexpresables hoy, ahora son pasados por alto o reinterpretados de manera arbitraria y mendaz los indicios más inequívocos en los cuales se expresa que Europa quiere llegar a ser una. En todos los hombres más profundos y más amplios de este siglo, su verdadera orientación global en el misterioso trabajo de su alma tendía a preparar el camino a esta nueva síntesis y a anticipar, a modo de ensayo, el europeo del futuro. Solo en sus aspectos superficiales o en horas de debilidad, por ejemplo, en la vejez, pertenecían a las patrias. No hacían otra cosa que descansar de sí mismos cuando se volvían patriotas. Fin de la cita. Entre las figuras señeras aludidas del denso siglo XIX, en el texto que acabamos de leer, se encuentran Napoleón, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heine, Schopenhauer y Wagner. Todos ellos regresaron del viaje hacia la gran síntesis, dirigiéndose a la noción patria como el anciano que intenta recordar las nanas que su nodriza le canturreaba siendo infante. Buscar a la patria como terapia de los fracasos del alma es un síntoma de debilidad y displicencia frente a la riqueza de posibilidades que siempre brinda el presente. A ojos de Nietzsche hay algo, como decíamos, profundamente infantil, pero propio de un infante envejecido y por tanto de un infante decadente, no consciente de su auténtica edad, de su auténtico recorrido, en las andanadas que desembocan en la obsesión por una nación propia. Llegados hasta aquí, sería oportuno, a mi entender, recuperar los interrogantes, o por lo menos algunos interrogantes, que Félix Duque formulara hace ya más de 10 años en su ensayo Los buenos europeos, hacia una filosofía de la Europa contemporánea, entre los que destacamos la incógnita de la recuperación de una relación con el otro que no la reduzca a un desierto de discrepancias y distinciones. Leo de la obra de Félix Duque, la página 121, el siguiente pasaje. Sería inútil e indeseable que nos preguntásemos por la validez y aplicabilidad de las doctrinas nietzscheanas, como si éstas formaran algo así como una receta para confeccionar buenos europeos. Debemos aprender a sujetar y recortar con sobriedad las exageraciones de Nietzsche, a las veces tan viscerales, pero desde luego es admirable esa misma visceralidad cuando se vuelca contra la barbarie nacionalista, contra el patrioterismo de Estado. Admirable es su tino al desentrañar los mecanismos ocultos tras la palabrería entre sentimental y belicosa de las flamantes patrias decimonónicas, cuyos gobiernos, sus funcionarios, profesores e intelectuales inventan un pasado mítico en nombre del cual haya que matar o merezca la pena morir. Admirable también su repudio del racismo en general y del antisemitismo en particular. Dudosa me parece, en cambio, la posibilidad de conciliar el dominio de la tierra, por más que ese señorío consista en libérrimas creaciones culturales, ofrecidas como canales de orientación a las bases democráticas, con la bella e inquietante doctrina de la amistad estelar.
¿Es acaso posible que de la solidaridad pueda surgir, a sensu contrario, un sentimiento de extranjería vitalizador propio de individuos distinguidos? ¿Es posible que la compasión hacia el prójimo se invierta en temor reverencial, en estupor ante el amigo lejano y ajeno? Preguntas son estas que tocan en lo vivo del destino de este pequeño cabo empeñado en no ser asiático. Fin de la cita de Félix Duque. Considero pertinente poner fin a esta propuesta de lectura, desde luego tentativa, de la sección Pueblos y Patrias, de Más allá del bien y del mal, con esta llamada de atención hacia las posibilidades de producción y respeto de las diferencias que cabe esperar de la integración máxima propiciada por la gran síntesis europea de la que nos habla Nietzsche todo el tiempo. La perspectiva asumida por Nietzsche para proyectar el mejor rostro de la nueva Europa parte de la práctica de la lectura y la interpretación más alejadas de los tópicos, por tanto, menos expuestas a convertirse en productos de uso masivo. La Liga de los Buenos Europeos está formada por intelectuales, artistas, lectores y autores, basta recordar el listado de prohombres mencionado antes, que se reconocen en torno a la cultura plural y mezclada que les ha sido legada, a cuya ulterior transformación siguen contribuyendo. Como señalan las palabras citadas de Félix Duque, es dudoso que una comunidad de lectores magníficamente representada por el disperso pueblo judío cuente con la articulación necesaria para impulsar un programa de organización política, de la misma manera que lo es que la producción de sentido estético sea capaz, y esto casi me preocupa más que el hecho de que no haya traducción política en el buen europeísmo nietzscheano, que esa producción de sentido estético sea capaz de hacer olvidar las vías por las que el mal, con toda su carga destructiva y su inmensa, desde luego, carga de injusticia, amenaza con cubrir como un hongo maldito el conjunto de la tierra. Muchas gracias.